A ver, como punto número 1. Tenemos que tener presente que de acuerdo con la Constitución el pueblo tiene el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno. Vamos a suponer que un presidente o presidenta se somete a la revocación de mandato. ¿Qué va a pasar? Y el pueblo establece que efectivamente la presidenta o el presidente ya no siga haciéndolo. ¿Está en estado de indefensión? ¿Se le violó su derecho? ¿O simplemente se ejerció una figura democrática que está en la Constitución? Lo mismo pasa con estas reformas. Se está cambiando la integración y la forma de estructurar el Poder Judicial Federal, y no la primera vez. En 94 se dio una reforma muy fuerte, que todos los ministros fueron a su casa y que se establece el Consejo de la Judicatura, con lo cual se le quitaron muchas facultades que antes tenía la Corte. Y a lo largo del tiempo han venido reformas. Y es normal, como ha venido también reformas de cómo se elige el Congreso, de con qué fórmulas, con qué requisitos. Entonces, y el propio Poder Ejecutivo, los plazos de administración de los poderes ejecutivos han cambiado a lo largo del tiempo. Es normal, es la evolución constitucional. El Poder Judicial no puede ser un obstáculo al cambio social. El Poder Judicial tiene que acompañar los cambios sociales que determina el pueblo de México. Están oponiendo su visión conservadora y sus privilegios a lo que decidió el pueblo en las urnas y a lo que el Poder Revisor de la Constitución ordenó. Más allá que les pueda gustar o no la reforma, ese es otro tema. Hay un buen mandato en las urnas y hay una actuación de los órganos de poder que tienen la facultad de acuerdo a la Constitución. Entonces, creo que eso es lo que hay que aceptar. Constitución, ¿no? Yo sostuve en la Corte varias veces que desde mi punto de vista si era posible el procedimiento y cuando se afectaba el núcleo esencial de un derecho. Pero siempre quedé en minoría. Entonces yo no estoy en ninguna contradicción. Yo estoy analizando desde afuera que la Corte y los ministros, ministras y todos los integrantes del Poder Judicial deben ser consecuentes con los precedentes. Si bien hay algunos precedentes aislados en que la Corte ha determinado que el procedimiento de reforma pudiera ser revisado, lo cierto es que los siempre han sido superados por un precedente posterior y el Pleno siempre ha sostenido que no procede el amparo ni procede ningún medio de defensa contra reforma constitucional. Más de 30 años de doctrina constitucional se va a abandonar en el tema que a ellos les afecta. No lo pudieron hacer en prisión preventiva oficiosa, no lo pudieron hacer en casos en que se violaban derechos, porque los casos que vimos sí se violaban derechos. No se atrevieron a hacerlo con la reforma energética del neoliberalismo. Pero en la reforma que nos afecta, ahí sí resulta que somos todopoderosos. El Poder Judicial y la Corte son poderes constituidos, están sometidos a la ley y a la Constitución, no son los soberanos del país, el soberano es el pueblo y no pueden actuar arbitrariamente con violencia, con paros ilegales, con enfrentamiento y amparándose a sí mismos. Es absurdo, creo que es hasta de sentido común. Yo presento mi demanda y mi amparo para que a mí no me quiten de mi cargo. Bueno, pues creo que cualquier niño de primaria entendería que estás haciendo trampa, ¿no? No puedes ser juez y parte, no puedes ser tú quien te promueves tu demanda, la admites, suspendes y después te amparas. Entonces, esto no hay que perderlo de vista. No estamos en un asunto X en donde la Corte de repente analiza si determinada disposición de una reforma viola un núcleo esencial de un derecho humano, lo cual es muy opinable y mayoritariamente la Corte ha dicho que no. Ese es el criterio mayoritario y ese es el criterio vigente. No, estamos en una reforma que afecta al Poder Judicial y el propio Poder Judicial se ampara a sí mismo. 140 suspensiones. Ojalá con esa rapidez, con esa vehemencia, defendieran al pueblo de México. Ojalá con esa fuerza defendieran los derechos humanos. Ojalá con esa integridad, entre comillas, disminuyeran sus prestaciones y se ajustaran a lo que marca la Constitución. Ojalá de esa forma evitaran discriminación a los justiciables. Ojalá sí evitaran el nepotismo, el acoso sexual, que es una práctica en el Poder Judicial Federal.
No, la verdad que no tienen ninguna autoridad moral, no tienen autoridad constitucional y no tienen autoridad política para estar haciendo lo que están haciendo. No hay desacato, no hay violación al Estado de Derecho. El Estado de Derecho se está violando por estos jueces que ellos sí estarían cometiendo un delito por estar conociendo de asuntos de los cuales están impedidos. No pueden conocer de estos asuntos. Porque no es que nosotros supongamos, han declarado, han ido a gritar insultos. Una jueza que sale a gritar insultos y luego da una suspensión tan absurda como esta. Pues es lo que estamos viendo, ministro. Pues sí, es como ejemplo de lo absurdo que se está haciendo. Y ahora, me vas a preguntar seguramente del desacato y demás. Imagínate que un juez penal dicta una sentencia de divorcio. Y entonces los cónyuges van a decir, pues yo tengo que acatar. Y ahora se dice, impugna la resolución, ¿no? ¿Por qué no se impugnan las suspensiones? Porque quienes van a resolver de esos recursos son los mismos magistrados y magistradas del Poder Judicial. No hay a quien recurrir. Radbruch, un clásico autor alemán, decía que cuando tu adversario es el juez, solo te queda Dios. Y agrego yo, y eso si eres creyente, porque si no, ni eso. ¿Qué quiere decir? Que si el adversario es el juez, no te queda nada. Y aquí los adversarios de la reforma son los jueces. Entonces no pueden ser jueces imparciales y neutrales. Hablan de independencia, hablan de neutralidad, no están siendo independientes, ni neutrales, ni imparciales. Yo lo que le quiero preguntar es, porque es más allá, es como el mensaje de la ciudadanía, a quienes evidentemente no somos los especialistas, a quienes están en diversos sectores productivos del país, a quienes se enfrentan a alguna circunstancia familiar, a quienes se enfrentan a alguna circunstancia social de algún tema que tengan que respetar con la ley. ¿Cuál es el mensaje que la presidenta le manda a la ciudadanía cuando dice el viernes no vamos a acatar la ley? Ese es el mensaje. No vamos a acatar. Ese no es el mensaje. Espérenme, ministro. No vamos a acatar la ley. ¿Por qué? Y da sus fundamentos, porque la ley de amparo nos ayuda, la ley del 61 del amparo dice que no procede en contrarreformas de la Constitución. Sale. Yo no soy especialista. Y ponemos el ejemplo, un ejemplo sencillo. A mí me agarra el alcoholímetro y me dice, usted viene borracho. Pues, ¿cómo ve que yo no vengo borracho? Porque yo no voy a acatar la ley. A mí su ley no me interesa. Una sentencia de divorcio, yo no me quiero divorciar, me vale gorro, juez, y no me divorcio, así esté en libertad la otra persona de decidirlo. Una pensión alimenticia, no la voy a respetar porque no respeto. A eso me refiero. Sí, pero imagínate. El mensaje peligroso que se manda cuando se dice no voy a acatar la ley. Pero imagínate que la pensión alimenticia la dicte un juez administrativo y no un juez familiar, que tu sentencia de divorcio la dicte un juez penal y no un juez familiar. Aquí la presidenta Sheinbaum ha sido y siempre será respetuosa del Estado de Derecho. En este caso concreto, lo que ella está diciendo es justo lo que hemos explicado, que el actuar del Poder Judicial está siendo faccioso, está siendo interesado. Y está siendo político, no está siendo jurídico. Si hubiera un actuar jurídico, se actuaría con los recursos del derecho y se decidiría lo que se tiene que decidir, y si los jueces deciden, se acatarán todas las decisiones de los jueces. Pero aquí, por eso empecé, es una situación política que no podemos desconocer, y por eso la presidenta ya ha dicho que va a consultar al Congreso, que también están interviniendo en esto, que es lo que se tiene que hacer, pero creo que ese es el tema, no es un tema de desacato, es un tema de evidenciar ante la ciudadanía, ante el pueblo de México, que los jueces y las juezas no están actuando adecuadamente. Creo que todo lo que han hecho en estos meses, lo único que confirman es la necesidad de la reforma constitucional, judicial. Se han visto muy chiquitos, muy chiquitas, anteponiendo sus derechos, sus intereses, sin importar el daño que causen al pueblo de México, hablándole a los extranjeros, hablándole a los inversionistas, para tratar de que haya una crisis constitucional y económica en México. Eso está muy cerca de calificarse como traición a la patria. Es extraordinariamente grave. Cuando estás anteponiendo tus intereses a los intereses de tu país, para que no se te afecten tus privilegios y tus derechos
entre comillas, que son muy legítimos, nada más que hubo una reforma constitucional. Los jueces y las juezas no son propietarios de sus cargos, son servidores públicos de una función del Estado. No son propietarios de la función. Esta situación patrimonialista que es muy común en el Poder Judicial, creen que ellos son dueños del Poder Judicial, que es de ellos. No es de ellos. Ellos son servidores y servidoras públicas, están ahí temporalmente, y si el pueblo y la democracia tiene un cambio en su estructuración, se tiene que acatar. La reforma judicial es una reforma que nos va a llevar a una mejor justicia, y reitero, el actuar del Poder Judicial demuestra lo urgente que era esta reforma. Pues así como dice Ciro, lo estaremos viendo. Ministro, muchas gracias como siempre.